Hubo un momento en la historia que desafió todas las leyes de la física, del tiempo y de la muerte misma, cuando tres hombres que jamás debieron haberse encontrado se reunieron en la cima de una montaña para discutir el destino de la humanidad. Este encuentro sobrenatural no fue casualidad, no fue una visión simbólica, sino una manifestación divina que cambiaría para siempre la comprensión de quienes fueron testigos de ella. La transfiguración de Jesucristo representa uno de los episodios más enigmáticos y poderosos del Nuevo Testamento, donde el velo entre lo celestial y lo terrenal se desgarró completamente. Cuando Jesús decidió subir a aquel monte elevado, no lo hizo de manera impulsiva. Sabía perfectamente lo que estaba por suceder. Consciente de que se acercaba su misión final en Jerusalén, donde enfrentaría la cruz, eligió cuidadosamente a tres de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Esta selección no fue arbitraria, pues estos tres hombres formaban el círculo más íntimo de confianza, aquellos que habían sido testigos de milagros que otros no presenciaron. Ya habían visto la resurrección de la hija de Jairo, y más tarde serían los únicos que le acompañarían en la agonía del huerto de Getsemaní. Si este contenido te está impactando, no olvides seguir nuestro canal y darle me gusta para no perderte más revelaciones como esta. El escenario elegido tampoco fue casual. Desde el Antiguo Testamento, las montañas han sido lugares privilegiados de revelación divina. Fue en el monte Sinaí donde Dios entregó la ley a Moisés entre truenos y relámpagos. Fue en el monte Carmelo donde Elías desafió a los profetas de Baal y demostró el poder del Dios verdadero. Y ahora, en este monte cuyo nombre las Escrituras no revelan, ambos personajes reaparecen como si los capítulos más gloriosos de la historia sagrada convergieran en el corazón del Mesías prometido. La subida de aquella montaña representaba mucho más que un simple ascenso físico. Era una jornada espiritual que requería dejar atrás las multitudes, el bullicio del mundo, la comodidad de lo conocido, para adentrarse en un lugar donde el cielo tocaría la tierra de manera literal. Allí, entre el silencio profundo y el viento de las alturas, algo extraordinario comenzó a manifestarse ante los ojos atónitos de los tres discípulos. La transformación de Jesús no fue gradual ni sutil. Los evangelistas describen cómo su rostro comenzó a resplandecer como el sol del mediodía, y sus vestiduras se tornaron de un blanco tan puro que superaba cualquier blanqueamiento humano. No era luz reflejada, como la que había iluminado el rostro de Moisés después de encontrarse con Dios en el Sinaí. Esta luz emanaba desde el interior mismo de Cristo, revelando su naturaleza divina que había permanecido velada bajo su humanidad. Pero lo más impresionante estaba por venir. Mientras los discípulos intentaban procesar lo que estaban presenciando, dos figuras comenzaron a materializarse junto a Jesús. No eran fantasmas ni apariciones etéreas, sino Moisés y Elías en forma glorificada, tan reales como Cristo mismo. La conversación que mantuvieron no versó sobre trivialidades celestiales, sino sobre el éxodo que Jesús estaba a punto de cumplir en Jerusalén. La palabra éxodo no fue elegida al azar por los evangelistas. Moisés había dirigido el primer éxodo, liberando al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia mediante señales y prodigios. Pero ahora se hablaba de un éxodo infinitamente más grande, la liberación de toda la humanidad de la esclavitud, del pecado y la muerte. No se trataba de cruzar un mar o atravesar un desierto, sino de vencer al enemigo más temible que jamás había existido. La presencia de estos dos gigantes de la fe no era fortuita.
Moisés representaba a todos aquellos que habían muerto y aguardaban la resurrección en el seno de Abraham. Había entregado su alma al Señor en el monte Nebo, contemplando desde lejos la tierra prometida que no pudo pisar. Su muerte había sido misteriosa y solitaria, sepultado por Dios mismo en un lugar que nadie conoce hasta el día de hoy. Elías, por el contrario, representaba a aquellos que serían arrebatados vivos en la venida del Señor. Había sido trasladado al cielo en un carro de fuego, sin experimentar la muerte física. Juntos, estos dos hombres simbolizaban la totalidad del pueblo redimido, los que duermen en Cristo y los que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la última trompeta. La conversación entre estos tres personajes trascendentales giraba en torno al plan divino que estaba por consumarse. No había casualidad ni improvisación en lo que estaba sucediendo. La cruz no era una sorpresa en el camino divino, sino el camino mismo. Todo había sido diseñado desde la eternidad con precisión absoluta. Hay algo profundamente significativo en el hecho de que fueran precisamente Moisés y Elías quienes aparecieron y no otros grandes patriarcas como Abraham, David o Isaías. La respuesta radica en que estos dos hombres representaban la totalidad de las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando los judíos se referían a sus escritos sagrados, los llamaban la ley y los profetas. Moisés personificaba la ley, mientras que Elías encarnaba el espíritu profético. Síguenos para descubrir más misterios bíblicos como este, y no olvides comentar qué opinas de esta revelación. Era fundamental que estos dos pilares de la revelación divina aparecieran para testificar que Jesús era el cumplimiento de todo lo que había sido escrito. No venía a abolir la ley, ni a contradecir a los profetas, sino a completar y perfeccionar todo lo que ellos habían anunciado durante siglos. Su presencia era el sello de aprobación divina sobre la misión mesiánica de Cristo. Mientras los discípulos permanecían en estado de shock absoluto, intentando comprender lo incomprensible, Pedro tuvo uno de sus típicos arrebatos impulsivos. Propuso construir 3 enramadas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Su intención era buena, pero su comprensión era limitada. Quería eternizar aquel momento, convertir aquella experiencia temporal en una instalación permanente. Pero Dios Padre tenía otros planes. Una nube luminosa, símbolo de la presencia divina, cubrió a todos los presentes. Y desde aquella nube, la voz del Altísimo resonó con autoridad absoluta. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Estas palabras no eran simplemente una declaración de amor paternal, sino un decreto que establecía de una vez por todas la supremacía absoluta de Jesucristo. La voz del Padre no permitió que Pedro construyera las enramadas, porque ya no había lugar para 3 autoridades. La época de la ley había cumplido su propósito y el tiempo de los profetas había llegado a su culminación. Ahora solo quedaba una autoridad, el Hijo. Moisés había hablado con Dios, Elías había escuchado la voz de Dios, pero Jesús era la palabra de Dios, hecha carne. El terror que se apoderó de los discípulos fue comprensible. Habían presenciado algo que ningún ser humano estaba preparado para ver. Cayeron rostro en tierra completamente abrumados por la majestuosidad de lo que estaban experimentando. Pero la respuesta de Jesús fue característica de su naturaleza compasiva. Se acercó, los tocó y les dijo: «Levantaos y no temáis». Cuando finalmente alzaron sus ojos, ya no vieron a Moisés ni a Elías. La nube había desaparecido y el eco de la voz divina se había desvanecido.
Solo quedaba Jesús, en su forma humana habitual, pero ahora los discípulos sabían con certeza absoluta quién era realmente. La ley y los profetas habían pasado, el Hijo permanecía para siempre. La transfiguración no fue un espectáculo diseñado para impresionar, sino una preparación estratégica para lo que vendría después. Jesús sabía que sus discípulos estaban a punto de vivir los días más oscuros de sus vidas. Verían a su maestro ser traicionado, arrestado, golpeado, escupido y clavado en una cruz romana. La confusión y el desánimo amenazarían con destruir su fe. Por eso les concedió este vislumbre anticipado de su gloria. Cuando todo pareciera perdido, cuando la cruz oscureciera el horizonte de sus esperanzas, podrían recordar aquel monte. Sabrían que el sufrimiento no era el final de la historia, sino parte de un plan perfecto que culminaría en victoria absoluta. La orden de mantener silencio hasta después de la resurrección también revela algo esencial sobre el reino de Dios. No avanza como los reinos terrenales, impulsado por publicidad masiva o moldeado por expectativas populares. El reino de Dios crece en secreto, como una semilla que germina en la oscuridad antes de brotar hacia la luz. Aquella generación esperaba un Mesías conquistador que estableciera un reino político inmediato. Si los discípulos hubieran proclamado inmediatamente lo que habían visto, las multitudes habrían malinterpretado el mensaje. Habrían buscado coronar a Jesús como rey terrenal, desviando completamente el propósito de su misión. La transfiguración también tenía un significado escatológico profundo. Era una ventana al futuro, un adelanto de lo que será cuando Cristo regrese en gloria para juzgar a las naciones. La misma luz que emanó de él en aquel monte será la que ilumine la nueva Jerusalén, donde ya no habrá necesidad de sol ni luna, porque el Cordero será su lumbrera. Los discípulos llevaron consigo una pregunta inquietante después de descender del monte. Según las enseñanzas de los escribas, Elías debía venir primero antes del establecimiento del reino mesiánico. Pero si Elías ya había aparecido en el monte, ¿por qué el reino no se había manifestado plenamente? Jesús les explicó que Elías ya había venido en la persona de Juan el Bautista, quien vino en el espíritu y poder de Elías para preparar el camino del Señor. Pero así como no reconocieron a Juan Bautista como el Elías prometido, tampoco reconocerían al Hijo del Hombre. La ceguera espiritual de aquella generación era tan profunda que fueron incapaces de discernir el tiempo divino de visitación. Rechazaron tanto al precursor como al Mesías mismo. La transfiguración se convierte así en un testimonio eterno de la divinidad de Cristo y un recordatorio de que la gloria de Dios no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. A veces se revela en la cima de un monte rodeada de luz sobrenatural y voces celestiales. Otras veces se oculta bajo la humildad de un carpintero de Nazaret que camina por senderos polvorientos, sanando enfermos y consolando afligidos. Para nosotros hoy, la transfiguración sigue siendo relevante porque nos recuerda que Jesús no es simplemente un gran maestro moral o un líder religioso inspirador. Es el Hijo de Dios, el resplandor de su gloria y la imagen exacta de su sustancia. Es aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando enfrentamos nuestras propias montañas de dificultad, cuando las circunstancias nos abruman y la fe vacila, podemos recordar que el mismo Jesús, que se transfiguró ante sus discípulos, es quien camina con nosotros hoy. La gloria que se manifestó en aquel monte no era una exhibición temporal, sino la revelación de su naturaleza eterna e inmutable. La conversación sobre el éxodo que Jesús cumpliría en Jerusalén
no terminó en el Calvario. Continúa desarrollándose en cada vida que es liberada del pecado, en cada corazón que pasa de muerte a vida, en cada alma que experimenta el nuevo nacimiento. El éxodo más grande de la historia sigue sucediendo cada día cuando los perdidos encuentran salvación en Cristo. Los 3 discípulos que subieron aquel monte como hombres ordinarios descendieron como testigos extraordinarios de la gloria divina. Pedro más tarde escribiría que no habían seguido fábulas artificiosas, sino que habían sido testigos presenciales de su majestad cuando recibió de Dios Padre honra y gloria en el Monte Santo. Santiago, el primero de los apóstoles en morir mártir, llevó consigo hasta el momento de su ejecución la certeza absoluta de que había visto al Señor de gloria. Y Juan, el último de los apóstoles en morir, pudo escribir décadas después que habían contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La transfiguración nos enseña que la fe cristiana no se basa en especulaciones filosóficas ni en tradiciones humanas, sino en hechos históricos verificables. Hubo testigos oculares de la gloria de Cristo. Hubo hombres que vieron, oyeron y tocaron al Verbo de vida. Y estos testimonios llegaron hasta nosotros preservados fielmente en las Escrituras. Cada creyente tiene su propio monte de transfiguración, momentos cuando el velo se corre ligeramente y percibimos la realidad espiritual que normalmente permanece oculta. Puede ser durante la oración, el estudio de la palabra, la adoración o el servicio. Son instantes cuando sabemos con certeza absoluta que estamos en presencia del Dios viviente. Pero así como los discípulos no pudieron permanecer en el monte, nosotros tampoco podemos vivir permanentemente en las cumbres espirituales. Tenemos que descender al valle, regresar a las responsabilidades cotidianas, enfrentar las luchas de la vida ordinaria. Pero descendemos transformados, llevando en nuestros corazones la certeza de lo que hemos visto y experimentado. La transfiguración también nos recuerda que la historia humana no es una serie de eventos casuales sin propósito ni dirección. Hay un plan divino desarrollándose, un propósito eterno cumpliéndose, una historia de redención escribiéndose. Moisés y Elías pudieron aparecer en aquel monte porque la muerte no es el final para aquellos que pertenecen a Dios. Existe una dimensión profética en este evento que trasciende el tiempo y el espacio. La transfiguración no solo fue una experiencia para aquellos 3 discípulos privilegiados, sino una declaración universal sobre la naturaleza de Cristo y el destino de todos los creyentes. En aquel monte se reunieron representantes de 3 épocas: el pasado representado por Moisés y Elías, el presente encarnado en Jesús y el futuro simbolizado en los discípulos que serían testigos de la resurrección. La luz que emanó del cuerpo de Cristo no era meramente física, sino espiritual. Era la misma luz que había brillado en la creación cuando Dios dijo: «Sea la luz», la misma que guió al pueblo de Israel en el desierto como columna de fuego, la misma que llenó el templo de Salomón con la gloria divina. Era la luz eterna de Dios, manifestándose a través de su Hijo unigénito. Cuando contemplamos este evento extraordinario, debemos preguntarnos qué significa para nosotros en el siglo XXI. La transfiguración no es simplemente una historia antigua para ser admirada desde la distancia, sino una realidad espiritual que continúa impactando vidas hoy. Cada creyente está llamado a experimentar su propia transformación, no física como la de Cristo, sino espiritual y moral.
El apóstol Pablo escribió que todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta transformación no ocurre en un monte físico, sino en el monte de la oración, de la adoración, del estudio de la palabra y de la comunión íntima con Dios. La orden de silencio que Jesús impuso a sus discípulos después de la transfiguración también encierra una lección vital para nosotros. Hay experiencias espirituales tan sagradas, tan íntimas, tan profundas, que no pueden ni deben ser compartidas inmediatamente con cualquiera. Requieren tiempo de reflexión, de maduración, de comprensión antes de ser comunicadas adecuadamente. Muchos creyentes cometen el error de querer compartir precipitadamente cada experiencia espiritual que viven, sin considerar si los oyentes están preparados para recibirla o si el momento es apropiado. La sabiduría divina sabe cuándo revelar y cuándo mantener en silencio. Jesús esperó hasta después de su resurrección para permitir que se hablara de la transfiguración, porque sólo entonces el evento cobraría su pleno significado. La presencia de Moisés y Elías también nos enseña sobre la continuidad de la fe a través de las generaciones. No somos creyentes aislados, sino parte de una gran nube de testigos que se extiende desde Abel hasta nuestros días. Aquellos santos del Antiguo Testamento no fueron desechados cuando vino Cristo, sino completados y perfeccionados en Él. Esto significa que nuestra fe se conecta con la de Abraham, Isaac y Jacob, con la de David y los profetas, con la de los apóstoles y mártires, con la de todos aquellos que a lo largo de los siglos han creído en el Dios verdadero. Somos parte de una historia mucho más grande que nuestras vidas individuales. La transfiguración también nos prepara para entender la segunda venida de Cristo. Si su primera venida fue en humildad, naciendo en un pesebre y muriendo en una cruz, su segunda venida será en gloria y majestad. Vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo ojo le verá. La gloria que se manifestó parcialmente en el monte de la transfiguración se revelará completamente en su parusía. Aquellos que han puesto su fe en Cristo no tienen nada que temer de su venida gloriosa. Para ellos será el momento de la redención final, cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad y este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Será el cumplimiento definitivo de todas las promesas divinas y el inicio de la eternidad en su presencia. Pero para aquellos que han rechazado a Cristo, su venida en gloria será motivo de terror. La misma luz que trae consolación a los creyentes traerá juicio a los rebeldes. Por eso es crucial que cada persona tome la decisión correcta mientras aún hay tiempo, mientras dura el día de la salvación. La transfiguración nos recuerda que Jesús no es una opción entre muchas, no es un camino entre varios, no es una verdad parcial entre otras. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. La voz del Padre fue clara e inequívoca. A Él oíd, no a Él y a otros, no junto con otros, sino solo a Él. En un mundo que promueve el sincretismo religioso y la idea de que todos los caminos llevan a Dios, la transfiguración se alza como un testimonio poderoso de la singularidad absoluta de Jesucristo. Moisés y Elías aparecieron para rendir homenaje a Cristo, no para competir con Él. Vinieron para testificar de Él, no para establecer una religión alternativa. Esto no significa despreciar otras tradiciones religiosas o tratar con arrogancia a quienes piensan diferente, pero sí significa mantener la convicción clara de que en Jesús se encuentra la plenitud de la revelación divina. Él es la palabra final de Dios a la humanidad,
el Alfa y la Omega, el principio y el fin. La experiencia de los 3 discípulos en el monte también nos enseña sobre la importancia de la comunidad de fe. No fueron llevados individualmente, sino juntos. Pedro, Santiago y Juan compartieron aquella experiencia transformadora, y eso fortaleció no solo su fe individual, sino también sus vínculos fraternales. Necesitamos a otros creyentes para procesar adecuadamente nuestras experiencias espirituales, para confirmar lo que Dios nos está diciendo, para ayudarnos a mantener el equilibrio entre el misticismo y la realidad práctica. La vida cristiana no es un camino solitario, sino comunitario. Finalmente, la transfiguración nos invita a vivir con una perspectiva eterna. Los discípulos vieron más allá del velo temporal y contemplaron la realidad espiritual que subyace a todo lo visible. Esta visión cambió para siempre su manera de entender la vida, la muerte, el sufrimiento y la gloria. Cuando enfrentamos pruebas y dificultades, cuando el camino se hace cuesta arriba, cuando las circunstancias nos abruman, podemos recordar que hay una realidad más profunda que lo que perciben nuestros sentidos. Hay un reino invisible, pero más real que el visible. Hay una gloria eterna que supera cualquier sufrimiento temporal. La transfiguración sigue sucediendo hoy, cada vez que un corazón se abre genuinamente a la presencia de Cristo, cada vez que alguien experimenta su amor transformador, cada vez que una vida es radicalmente cambiada por el poder del Evangelio. Tú también puedes experimentar tu propia transfiguración espiritual si abres tu corazón al Salvador. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de uno de los eventos más extraordinarios de la historia. Si esta revelación ha tocado tu alma y ha despertado en ti el deseo de conocer más sobre los misterios de la fe, no olvides seguir nuestro canal para más contenido que transformará tu comprensión de las Escrituras. Dale me gusta a este mensaje. Compártelo con quienes necesiten escuchar esta verdad y cuéntanos en los comentarios cómo ha impactado tu vida el descubrir el misterio de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo.